Y en este video vamos a aprender a utilizar la estructura try except. Cuando escribimos código, como hemos visto en videos anteriores, nos hemos dado cuenta de que pueden llegar a suceder errores. Errores que a veces no podemos controlar, y estos errores hacen que se detenga nuestro programa, nuestro notebook o nuestra aplicación. Muchas veces estos errores o interrupciones no los podemos controlar, sobre todo cuando hay circunstancias que no dependen de nosotros, como cuando estamos descargando algún tipo de datos o conectándonos a alguna API. O cuando el código lo hemos escrito y es otro usuario el que está utilizando nuestro código. Entonces, para intentar canalizar de forma correcta la ejecución de nuestro programa o de nuestra aplicación o de nuestro notebook, introduciremos el control de excepciones. Y la estructura try except pues se parece mucho a las estructuras de control de bucle, como son for, while o los condicionales if y else. Pero en este caso lo que vamos a hacer es manejar las excepciones, que son un mecanismo que nos permiten controlar y gestionar situaciones inesperadas o errores que pueden ocurrir durante la ejecución de un programa. Bien, la estructura de try except es la siguiente. Primero que todo vamos a poner try dos puntos y luego en el código indentado vamos a poner el bloque de código que se va a probar o a intentar. Y si este genera algún tipo de error o excepción, entonces va a preguntarse en el primer bloque de except si el tipo de error o excepción que ha generado pues es el tipo de excepción, en este caso 1, que yo pongo por aquí de ejemplo. Entonces si esto se cumple, entonces va a ejecutar lo que está dentro de este bloque de código. Y si no, pues entonces va a probar con la siguiente excepción, y en este caso, aquí como tengo aquí, si yo solamente pongo except sin especificar el tipo de excepción, pues va a probar de forma genérica cualquier tipo de excepción. Posteriormente, yo puedo agregar un else, y else solo se va a ejecutar si se ejecutó lo que está dentro de try, es decir, si no se generó ningún tipo de excepción. Y finalmente, pues yo puedo poner finally, que es un código que se va a ejecutar siempre, independientemente de si hubo excepciones o no. En este caso, si quieren utilizar la estructura try except, es importante que sepan que algunas de estas instrucciones son opcionales. Por ejemplo, yo puedo poner try except y nada más. Puedo poner try finally y nada más. Y si pongo try except, pues else y finally son opcionales. Bien, yo voy a generar aquí, por ejemplo, un error, 1 entre 0. Ejecuto esto y me devuelve un error de 0 división error, es decir, que no se puede dividir ningún número por 0. Adicionalmente, yo puedo, por ejemplo, sumar 1 más A. Esto me devuelve un type error. Existen muchos tipos de errores y muchos tipos de excepciones, y aquí pues he puesto algunos para que se vayan familiarizando. Adicionalmente, en la descripción de este video les dejo este enlace para que vean la documentación de Python, y aquí pues al final podemos ver cuáles son los tipos de excepciones que vienen por defecto en Python. En este caso las que acabamos de ver son 0 division error, y más abajo pues está type error por aquí. Bien, este es un diagrama para entender mejor cómo funciona la instrucción try except. En este caso tengo dos números, un numerador y un denominador. Y voy a intentar obtener un resultado que es la división del numerador y el denominador, ¿ok? El problema es que si el denominador pues toma el valor de 0, entonces esto, como vimos antes, es imposible de hacer. Entonces para eso nosotros nos anticipamos y vamos a crear pues un bloque de código try except. Adicionalmente, existen otros tipos de excepciones, por ejemplo, de que una de estas variables pues tome el valor de un tipo de dato que sea distinto de un número. Vamos a ver cómo va funcionando esto. Primero, yo voy a probar aquí con numerador igual a 10 y denominador igual a 5. Aquí lo que nos devuelve es que el resultado es 2.0 y pues fin del programa. Entonces esto lo que hace es que primero pues va a intentar lo que está dentro del try. Entonces primero que todo lo que hace es se pregunta si existe una excepción. En este caso, como es falso, pues se va por la izquierda y ejecuta lo que está dentro del bloque try. Es decir, dentro de resultado almacena el valor de nume sobre deno, numerador sobre denominador. Entonces, posteriormente, ignora todas las excepciones que existen porque no fueron necesarias y ejecuta el bloque else, como vemos aquí. Y entonces imprime. El resultado es resultado, es decir, 2. 10 entre 5, 2. Perfecto. Después sigue y finalmente imprime fin del programa. Esto se va a ejecutar siempre, aunque se levanten o no las excepciones. Bien.
Ahora, en el denominador, como hicimos antes, voy a poner el valor de 0. Lo ejecuto y me devuelve imposible dividir por 0. ¿Cómo llegó a esto? Entonces nuevamente, lee la instrucción try y posteriormente se pregunta si existe o no una excepción. En este caso, sí, porque ya vemos que no podemos dividir 10 entre 0. Entonces aquí yo ya tengo estas posibles excepciones. En este caso, como la excepción es de división por 0, pues entonces imprime imposible dividir por 0 y posteriormente imprime fin del programa, como está aquí en la instrucción finally. Y asimismo, si yo aquí pongo por ejemplo hola, aquí me devuelve un error inesperado, un type error. ¿Qué pasó aquí en este caso? Pues nuevamente lee la instrucción try, se pregunta si hay una excepción y sí que la hay. Pues en este caso se pregunta, ¿es de este tipo de excepción? No, vale, falso. ¿Es de este tipo de excepción? Value error, falso. Entonces en este caso, pues lo que hace es que genera una interrupción por una excepción no considerada. Ok, pero no tiene sentido poner todas las excepciones posibles. Ya vemos que son muchísimas, pero sí podemos poner una excepción genérica pues que las contenga todas. En este caso, utilizando exception as e, por ejemplo, almacena dentro de la variable e el tipo de excepción cualquiera que sea. Y como vemos, en vez de agregar todos los tipos de excepciones posibles que existan, yo puedo poner dentro de mi paquete de excepciones un except general. Entonces aquí me va a imprimir el tipo de excepción que se ha generado. En este caso vemos que lo que nos indica es que no se puede dividir un string y otro. Adicionalmente, pues si yo pongo por ejemplo 0 entre 0, pues me devuelve un division by 0. Y aquí hay algunos ejemplos básicos que son muy habituales. Por ejemplo, en este caso yo quiero convertir la cadena de caracteres ABC a un tipo de dato entero. Entonces al ejecutar esto, pues lógicamente no se puede convertir y me devuelve una excepción value error. También se da muy a menudo cuando queremos acceder a un objeto dentro de una secuencia, como una lista, una tupla o una cadena de caracteres, y ponemos un índice que no existe. En este caso, aquí solo tenemos el índice 0, 1 y 2 y aquí queremos acceder al índice 10. Al ejecutar esto, pues entonces esto me devuelve un index error y aquí la impresión es índice fuera de rango. Y por último tengo un diccionario con una clave A y un valor 1 y en este caso quiero acceder a la clave B que no existe. Entonces al ejecutar esto, pues entonces aquí me devuelve una excepción key error y con esto pues me imprime clave no encontrada en el diccionario. Si tienen dudas, por favor dejarla en los comentarios, suscribirse y un like si les ha parecido útil.